Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio de nuestro podcast Tech Urban Hub. Hoy venimos a hablar de algo que está en la agenda de todas las entidades locales, cómo gestionar de verdad la planificación estratégica urbana. En los últimos años, la agenda urbana se ha consolidado como un marco estratégico principal, pero una cosa es contar con una hoja de ruta, con una planificación bien estructurada, y otra muy diferente es gestionarla. Y ahí es donde empieza el verdadero reto, y es en este contexto donde desde TechFriendly llevamos más de un año trabajando, poniendo nuestro expertise en planificación estratégica, nuestro conocimiento en las ciudades y en los territorios y nuestras capacidades en tecnología para desarrollar un gestor de estrategias urbanas, Urban Studio. Y la idea del podcast de hoy es que hablemos un poquito cómo surge esta herramienta, qué necesidades viene a resolver y sobre todo de qué manera permite mejorar la capacidad de gestión, la trazabilidad y la toma de decisiones en las entidades locales. Para hablar de esto, hoy me acompaña Kepa Amigo, nuestro director de inteligencia artificial en TechFriendly, y una de las personas que ha participado y ha liderado el diseño y que también está, en este caso, al pie del cañón en todo el desarrollo de Urban Studio. Egunon, Kepa. Bueno, muchas gracias por la invitación, que tengo que decir que soy suscriptor del podcast, así que encantado de estar aquí. Perfecto. Bueno, Kepa, yo creo que antes de que entremos ya en materia y que entremos un poco más a hablar y a dialogar en torno a la herramienta, ¿no? y conocer un poquito mejor qué es esto de Urban Studio, creo que sería importante que todos y todas conozcan un poco el por qué y el para qué surge y nace, ¿no? Urban Studio. Bueno, pues Urban Studio realmente nace como una herramienta de planificación estratégica, aunque hemos pasado ya de herramienta a software, y software yo creo un poco a ecosistema, que es un poco lo que estamos planteando, y yo creo que nace también en dos visiones, ¿no? Una visión tanto interna como externa. Yo creo que la externa está clara, que es poner en valor todo el conocimiento que tenemos en tech en las diferentes áreas, tanto en el área de consultoría como marketing y tecnología, que en este caso, pues todo el conocimiento no solo de los territorios, sino también del funcionamiento y el comportamiento de la administración pública, recogido todo eso en esta herramienta, y por tanto que sea una herramienta de planificación y de esta forma enmarcada en la agenda urbana, que esto es importante remarcarlo, es decir, teniendo la agenda urbana como ese marco estratégico fuerte, basado en esto, pues que tengamos una herramienta de planificación estratégica que no solo tenga esa capacidad de gestionar y ayudar a hacer el seguimiento del plan de actuación de la agenda urbana, sino que tenga luego una serie de componentes, una serie de módulos vinculados también a la gestión y justificación de los fondos que financian, en este caso, los proyectos estratégicos del municipio, del territorio, que están enmarcados dentro de la agenda, y luego también un componente fuerte en qué es lo que está pasando y cómo impactan esos proyectos estratégicos en el territorio a través de otros módulos, que es un visor urbano que luego comentaremos. Sí. Eso yo creo que es desde la parte de fuera. Desde la parte de dentro, que es importante también mencionarlo, pues siempre hemos estado en la búsqueda de una herramienta de este tipo, incluso una herramienta para nosotros mismos, es decir, para todos los proyectos que desarrollamos internamente en Tech, que tuviésemos una herramienta que nos ayudase a ser mejores y más rápidos, y nace internamente de esa necesidad, ¿no? Y en este caso, pues el área de tecnología ha sido proveedor del área de consultoría, y también hemos juntado pues esa visión de diseño que tiene marketing en la conceptualización de la herramienta, y luego también la participación de agentes externos, de un cliente, para todo lo que tiene que ver con el viaje del cliente y las necesidades reales, que es un poco lo que trata de satisfacer Urban Studio, es decir, coger la realidad de los municipios, de los territorios, sus necesidades, sus dolores, y tratar de solventarlos en un software de planificación estratégica. Y hacerlo con una propuesta, yo creo que es importante también remarcar una propuesta de valor diferencial, ¿no? Con ese expertise que bien has comentado, no solo del territorio, sino con capacidades de diferentes ámbitos, con el objetivo de abordar una necesidad, unos retos reales que iremos desgranando y comentando a lo largo del podcast de hoy. Has comentado un tema que para mí es importante y que creo que muchas veces vamos debatiendo aquí cada uno, ¿no? Cuando hablamos de Urban Studio, para cada uno, ¿no? Pone el foco y el potencial o el valor diferencial de la herramienta en un punto, pero para mí yo creo que en todo lo que tiene que ver con la planificación estratégica hay un punto que es clave, y es el
el territorio. Has comentado, y yo creo que vamos a empezar por esa parte, si te parece, que más allá, ¿no?, de ser una herramienta que ayuda en el despliegue, en la gestión operativa del propio plan de agenda urbana, ¿no?, también permite trabajar o ver, ¿no?, ese impacto, esa evolución del propio territorio, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave y un punto diferencial, porque normalmente las entidades locales tienen muy controlado cuánto invierten, en qué proyectos, en qué estado de situación están esos proyectos desde el ámbito técnico, desde el ámbito administrativo, pero creo, y la sensación que tengo es que no hay una visión tan clara, ¿no?, de ese impacto y sobre todo de esa evolución del territorio, ¿no? Y aquí está, y yo siempre comento, ¿no?, y sobre todo cuando debatimos internamente dónde está el potencial o dónde aportamos más valor, en este caso al cliente, con esta herramienta, para mí tenemos, o hay una parte de Urban Studio que es clave, que es el visor urbano. Cuéntanos más un poco del visor urbano. Bueno, pues yo creo que es un poco la pieza que comentaba anteriormente, es decir, oye, tenemos la agenda urbana como marco estratégico, ahí tenemos la gestión y el seguimiento del plan, tenemos nuestros proyectos estratégicos del territorio, ¿no?, que tienen ese objetivo, transformar para bien, pues en este caso nuestras ciudades y nuestros territorios, que son los propósitos también que perseguimos desde TEC, ¿no? ¿Dónde creo que puedes tener esa visión o dónde ves el impacto realmente que está generando pues la ejecución de ese tipo de proyectos en el visor? Es decir, tratamos de ver qué impacto tiene realmente en el territorio. Entendemos en ese proceso de construcción de la agenda, pues finalmente es una serie de entregables, documentos en PDF, Excel, bueno, de diferentes formatos, donde finalmente la estrategia está definida, pero su gestión y su ejecución pues dificulta, ¿no? El día a día nos lleva a que nos come el día a día, ¿no?, y dificulta su gestión, y sobre todo cuando echamos la vista atrás, un año atrás, 2 años atrás, no sabemos realmente cómo está impactando la agenda, la ejecución de la agenda en el territorio. Y desde TEC ahí sí que estamos preocupados y hemos hecho mucho hincapié en ese sentido de tratar de, oye, cómo podemos ver o cómo podemos hacer ver al municipio cómo está impactando la agenda urbana en el avance, la transformación realmente del mismo, y darle una vuelta de tuerca adicional de cómo está impactando cómo impactará, ¿no? Que por ahí estamos en esa línea trabajando de puedo ayudar en la planificación estratégica de la ciudad o del territorio, en este caso a los gestores, por ahí va muy fuertemente vinculado el visor urbano. Y es en ese sentido en el que estamos poniendo mucho foco. Es decir, ya tenemos la parte de gestión, como decías, ya los municipios yo creo son expertos en esa capa de gestión, pero necesitan tener esa visión, ¿no? Una visión que todavía yo creo que en muchas ocasiones cuesta tener, y una visión para entender qué es lo que ha cambiado, qué es lo que está cambiando y qué es lo que necesito cambiar, ¿no?, para ir a mejor y tener y poder gestionar mejor la agenda. No solo la gestión actual, sino incluso una replanificación, con el caso que ha pasado ahora en Valencia con la desgracia de la Dana, que hay una replanificación como tal, en este caso de las agendas, y por tanto necesito entender cómo estaba anteriormente, cómo está impactando en mi territorio y cómo voy a necesitar impactar o qué necesito modificar, y con el objetivo o la visión puesta en mente también de cómo voy a afrontar los retos que vienen en el futuro, ¿no? Entonces, por el visor tratamos de unir esas cuestiones para ayudar, como digo, a los gestores a darles esa visión que a veces necesitan para poder planificar mejor. Bueno, vinculado también, ¿no?, con eso que hemos hablado del territorio, actualmente ahora mismo, ¿no?, tenemos una casuística, tenemos 242 en este caso ya beneficiarios de los fondos europeos de desarrollo urbano, que ya están con unos planes de actuación integrados activados, en marcha, en ejecución, ¿no?, esos planes de actuación integrados, donde también hay una definición de una zona de actuación, para el cual también el visor puede ser de gran valor. Estamos hablando, ¿no?, que si ya lo que es el propio despliegue de una planificación estratégica como una agenda urbana ya es, pues bueno, podríamos decir un gran reto para las entidades locales, ya ni te cuento si metemos el factor de la gestión de fondos europeos, ¿no? Claro, aquí ya lo que es el marco estratégico deja de ser algo como conceptual y pasa, como quien dice, a convertirse ya en una gestión operativa obligatoria, diaria, y además con unas exigencias rigurosas, donde por detrás hay una normativa FEDER, unos procedimientos muy marcados, unos hitos, ¿no?, que seguro que todos aquellos que nos escuchan y que están ahora mismo ya en plena faena en todo lo que tiene que ver con los planes de adaptación integrados, tienen tatuado esa fecha, ¿no?, del 31 de marzo del 2027. Yo aquí recuerdo, y creo que fue muy evidente en el periodo 2014-2020, con la etapa anterior de los fondos de desarrollo urbano, los famosos EDUSI, que se cometió, yo creo que en gran parte
un error, ¿vale? Posiblemente por la falta de gestión o de capacidad de gestión interna de las propias entidades locales. Y yo creo que en muchos de los espacios, en muchos de los territorios, ¿no? a nivel nacional, vimos cómo las EDUSIS pasaron a ser gestionados como programas aislados en vez de programas que en este caso pues, contribuyesen, ¿no? a esos grandes objetivos que se habían marcado en las estrategias de actuaciones integrales o los planes estratégicos de ciudad, ¿no? O sea, quiero decir que ahí hay un gran reto, ¿no? Posiblemente dado por la falta de capacidad operativa, por la falta de gestión interna en las entidades locales, de que los programas que se financian con fondos europeos sean tratados como programas aislados y las entidades se centren única y exclusivamente en ir al cumplimiento de los requisitos normativos que exigen, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras un poco más en detalle, ¿no? De qué manera, ¿no? A través de Urban Studio hemos intentado abordar este gap y hacer que realmente, en este caso, ¿vale? Los planes de actuación integrados sean una pieza más, una pieza clave para que las entidades locales, las ciudades, los territorios sigan avanzando, ¿no? en ese despliegue y en el cumplimiento de esos objetivos que se han marcado desde ese marco estratégico general como es la agenda urbana. Bueno, aquí tenemos como varios prismas, ¿no? Uno es, y tiene todo el sentido, ya tenemos nuestra hoja de ruta que la marca la agenda urbana, en este caso en los proyectos estratégicos también, y que van a transformar pues, nuestro territorio, de ahí también el impacto con el visor, y luego esos proyectos hay que financiarlos y la financiación puede ser conjunta, y una clave de la financiación también es pues particularmente estos fondos, estos PAIs, ¿no? Entonces la vinculación de la gestión del fondo con la estrategia, eso lo tiene Urban Studio, es decir, siempre ponemos ese foco en la estrategia y a partir de ahí el resto de módulos, funcionalidades que incorporamos en Urban Studio van siempre mirando hacia la estrategia. Dicho esto, esta vinculación la tenemos y, por supuesto, los proyectos que se ejecuten a través de este tipo de financiación también tiene su representación incluso en el visor y también su impacto en los objetivos estratégicos del territorio. Ahora bien, también somos conscientes de quien ha vivido las EDUSIS, el dolor, el sufrimiento, no sé cómo llamarlo. Es famoso Excel de control y seguimiento. Yo no he estado en ese lado de la barrera, al lado de la parte de la administración pública, pero simplemente hablar con alguien que ha sufrido ese periodo, bueno, pues ya te hace ver un poco que lo pasaron bastante mal, ¿no? Entonces, somos conscientes de ese dolor y, por tanto, también dentro de Urban Studio hemos incorporado esa operativa, es decir, la operativa de la gestión y justificación del fondo, en este caso del PAI, y por tanto tenemos un módulo que sigue al pie de la letra todo lo que demanda el procedimiento para ayudar, como digo, a gestionarlo y a justificarlo. Siempre ligado a la estrategia, es decir, ligado a los otros módulos, a los módulos más de gestión y planificación estratégica. Pero la operativa y la justificación, que sé que es valor importante, pues lo hemos dejado todo muy trazado también, como decía. Pensad aquí que tenemos la experiencia de haber ejecutado proyectos y ejecutar proyectos desde los departamentos o el área de consultoría, en este caso desde el área de fondos. Tenemos toda esa experiencia, tenemos también pues las necesidades, requisitos, vivencias que nos trasladan los clientes, que lo recogemos también en Urban Studio, y por tanto conseguimos asegurar toda esa trazabilidad que demanda el procedimiento de la gestión y justificación del fondo, tenerla en una misma herramienta, ¿no? Eso lo tiene. En este caso creo que nuestros clientes estarán tranquilos a la hora de justificar el PAI, pero siempre pensando en la estrategia, es decir, siempre dando una visión un poco más amplia y viendo cómo financian este tipo de fondos a los proyectos estratégicos y cómo impactan en el territorio, que es un poco me iba la pregunta anterior. Ahí toda la parte, ¿no? O sea, lo que es fondos con estrategia y con el impacto en el propio territorio. También creo que es importante mencionar que esto al final es una herramienta viva, ¿no? Una herramienta que al final también vamos adaptando en base un poco a los requerimientos, las necesidades que nos van trasladando los propios clientes también y cómo va avanzando. En este caso hemos centrado en el módulo de los planes de actuación integral, ¿no? Que es un poco, podríamos decir, ahora mismo la gran preocupación en gran parte, ¿vale? de las entidades locales. Falta mucha todavía información por aclarar, pero bueno, creo que es importante también recalcar que
al ser un desarrollo propio, que lo hacemos internamente, ¿no? Y que es nuestro propio equipo quien ejecuta el propio desarrollo, ¿no? Estamos en continua evolución en base, ¿no? A esa información que nos van soltando a cuentagotas. Hablábamos, ¿no? Creo que el viernes a última hora ya había un poco más de luz sobre cómo va a ser esa famosa plataforma de justificación, Aldea, ¿no? Que bueno, que de momento solo tenemos un Excel, pero quiero decir que el lunes ya teníamos la adaptación hecha, ¿no? Y habíamos revisado un poco cómo teníamos definido y planteado ese procedimiento que bien has comentado, que además se rige pues utilizando siempre la nomenclatura, el procedimiento que viene marcado por la normativa en este caso FEDER, pero bueno, que es una evolución continua, siempre con el objetivo de facilitar, ¿no? En este caso facilitar todo ese procedimiento de control, seguimiento y justificación a nuestros propios clientes. Y creo que también aquí es importante mencionar, vuelvo a decir, hemos puesto el foco mucho en el plan de actuación integral, pero también tenemos ya desarrollados otra serie de módulos de fondos, de otra serie de convocatorias, como plan de barris en el caso de Cataluña, que también en este caso además va muy vinculado a todo lo que tiene que ver con la agenda urbana, y el objetivo es que podamos tener un espacio donde se pueda integrar toda la gestión de fondos que pueda haber y que los municipios puedan tener en materia de desarrollo urbano, con esa planificación estratégica, con el objetivo un poco que he dicho al inicio, y es que se empiece a internamente dentro de las entidades locales a ver todos aquellos planes y programas que se financian a través de fondos como una herramienta que siempre tiene que ir vinculada, o como un instrumento que permita seguir avanzando en todo lo que es la planificación estratégica. No, totalmente. Yo me voy a la primera pregunta, ¿no? Que decía que Urban Studio pues, ha pasado de ser una herramienta, incluso una herramienta interna, un software, a un ecosistema, y creo que está en esa línea, ¿no? Y un ecosistema, pues tú has dado un poco las claves, vinculado yo podría poner como 3 aristas, que una es, tenemos la experiencia, el expertise en haber desarrollado este tipo de proyectos desde tanto el área del departamento de consultoría en sus diferentes áreas, y luego de tecnología, en los proyectos de tecnología que hemos realizado, y luego marketing con ese componente de comunicación y diseño. Todo eso unido conforman Urban Studio. Tenemos también la experiencia, vivencias del pasado de nuestros clientes, más las cuestiones, los inputs que nos van dando, que tratamos de incorporar también en la herramienta. Y luego otro prisma que es marcos normativos, es decir, me voy al caso de la herramienta Aldea. Oye, pues exige una serie de requisitos de cómo justificar, cómo presentar, en este caso, bueno, pues la documentación correspondiente a la justificación de un fondo, y por tanto pues también cogemos esos inputs y los integramos en la herramienta. Todo esto una herramienta, como digo, compuesta o modular, compuesta por diferentes módulos, funcionalidades, llámale como quieras, que juntas tienen mucho más valor, pensando, como digo, siempre en ese foco estratégico, de planificación estratégica, pero que somos conscientes que que en el corto plazo hay clientes que les preocupa más pues, la justificación del PAI, y otros clientes, en este caso, pues, del Pla de Barris en el futuro, el PAI Dana, y que por ahí, en este sentido, pues, los clientes pueden ver en la herramienta una necesidad cortoplacista de satisfacer o evitar esos dolores de cabeza y poder dormir bien en las noches, pero siempre van a tener el resto de capacidades, ¿no? Es decir, siempre van a tener esa visión estratégica, y por tanto pensando en cómo ayudar a los gestores a transformar, a mejorar sus ciudades y sus territorios. Eso es un poco lo que conforma la herramienta, ¿no? Es un ecosistema integrado que satisface también el corto plazo, el largo plazo, pero siempre mirando a la planificación, y integra nuestra experiencia en ambas áreas, las vivencias que nos demandan los clientes, requisitos, funcionalidades que nos van aportando, y luego, pues por supuesto, el marco normativo, que también lo tenemos muy en cuenta a la hora de desarrollar nuevas funcionalidades y nuevos módulos. Todas estas, digamos, de alguna manera, cuestiones que has comentado, hablas de integración, hablas de trazabilidad, de apoyo en todo lo que tiene que ver con la gestión, yo creo que tienen todas un objetivo común, ¿no? Y es que Urban Studio pretende, ¿no? O busca mejorar la capacidad de decisión de las entidades locales, ¿no? Estamos en un punto en el que ya no vale con tener datos, ya no vale con tener información, es necesario, ¿no? Poder hacer uso de esos datos, de esa información, para priorizar, para anticiparse y sobre todo para también poder corregir a tiempo. Y todo eso exige tener una visión clara, una visión de lo que es el conjunto, ¿no?
En este caso hemos hablado mucho también de la parte de la expertise en planificación, en fondos, también la parte, ¿no?, de marketing, ¿no? Hablamos también en de qué manera, ¿no?, Urban Studio puede ayudar, ¿no?, a que todos esos datos, toda esa información ayude a las entidades locales en todo ese proceso, en toda esa capacidad de decisión. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ahí también hemos contado como diferentes aspectos. Uno clave de Urban Studio es esa capacidad de los cuadros de mando que tiene asociados, ¿no? Es decir, a la pregunta de cuando viene el alcalde o la capa política y pregunta, oye, ¿cómo vamos en la ejecución de la agenda urbana? O estamos, ¿cómo vamos en la justificación del fondo? Pues el gestor, en vez de perseguir a las diferentes áreas para conseguir esa información en días, semanas o el tiempo que le lleve y el sufrimiento que le pueda llevar, pues de Urban Studio, pues a golpe de botón tiene ese tipo de información disponible, y sobre todo no solo disponible, sino en diferentes formatos, pues un informe PDF que puede enviar a la alcaldía o simplemente compartir el cuadro de mando. Toda esa información o todos esos elementos lo tiene. Respecto a ciudadanía también, es decir, también tenemos una sección para poder publicar en abierto, en este caso, cómo está llevando el municipio la ejecución de la agenda y por tanto hacer esa devolución de información a la ciudadanía. Y como digo, todo esto viene a raíz de la experiencia de los diferentes departamentos que tenemos en la casa, las necesidades que nos trasladan los clientes y que tratamos de satisfacerlas en todos los prismas, siempre en el largo plazo de estrategia. Y tiene todo el sentido, porque volviendo al inicio, la agenda urbana te marca un poco la hoja de ruta y Urban Studio pues te permite ejecutarla y gestionarla, ¿no? Y esa hoja de ruta pues tiene muchos elementos o muchos inputs que incorporar a lo largo de los años, desde esa gestión de fondos, la comunicación con los agentes externos, la integración o estructuración interdepartamental, es decir, que yo me pueda comunicar sobre todo con intervención o con otro tipo de elementos, es decir, tratar de solventar todos esos dolores que identificamos y nos traen a nuestros clientes desde un mismo ecosistema. Por eso lo llamo como ecosistema o sistema operativo. A mí me gusta mucho de ciudad, palabra. Porque entran o se ponen en conjunción diferentes elementos que vamos incorporando. Y destaco lo que has comentado también, que el equipo, tanto de desarrollo como de diseño funcional de necesidades, es interno. Por tanto, ahí somos muy ágiles en modificar, adaptar cualquier consideración del sistema, bien, por ejemplo, frente a un cambio de regulación, pues ahí el equipo se adapta rápidamente, ¿no? Incluso a nivel funcional también, es decir, frente a una necesidad pues no cubierta a medio plazo, también somos ágiles en identificarla, en trabajar en ella y poder aterrizarla dentro de ese ecosistema que es Urban Studio. A eso además añadiría, ¿vale?, que creo que también es importante que mencionemos que en todo ese proceso, ¿no?, de ayudar a las entidades locales en este proceso de capacidad de decisión, Urban Studio no solo es una herramienta que va acompañada también de un equipo multidisciplinar conformado por nuestro equipo tanto de consultoría como tecnología de Tech Friendly, que viene también, digamos, de alguna manera a asesorar, a acompañar a los municipios en todo ese proceso, desde lo que es la planificación a la ejecución propia de los propios proyectos. Es decir, es un instrumento que va acompañado también de esa consultoría, de esa asistencia técnica para que los municipios estén acompañados en todo este proceso, ¿no?, porque entendemos que son muchas variables, muchas cuestiones y que en la mayoría de las entidades locales pues necesitan capacidad operativa para poder ejecutar todo este entramado, podríamos decir, ¿no?, de cuestiones que tienen. Yo creo que vamos a ir acabando, no sé cómo vamos de tiempo, nos dicen que sí. A mí me gustaría acabar con una frase, ya te dejo el cierre si te parece a ti, y es que si tendría que decir por qué y para qué Urban Studio, yo diría que Urban Studio es una herramienta que viene a hacer gestionable la estrategia, ¿no? Poco más, te lo dejo a ti, que sí que me gustaría que como persona, en este caso internamente, que está liderando, cierres un poco con ese titular de qué es Urban Studio y el por qué, sobre todo. Bueno, pues yo, a ver si lo aterrizo bien, ¿eh? Yo creo que es ese ecosistema que trata de ayudar o dar visión, liberar tiempo a los gestores para dar visión y permitirles gestionar esa estrategia con un objetivo, ¿no?, con el propósito que tenemos en TEC, que es ayudar a transformar, a hacer mejores ciudades y territorios. Siempre en ese marco de arriba, bajando hacia abajo, ¿no? Siempre es el propósito, liberamos tiempo para tener visión, gestionar estrategia y llegando hacia ese objetivo. Lo cierro ahí.
Perfecto. Bueno, simplemente decir que Urban Studio, como bien he comentado, es algo vivo, que seguiremos evolucionando. Creo, sinceramente, que hemos construido algo realmente útil para las entidades locales y creo que esa es también la respuesta que estamos obteniendo por parte de nuestros clientes. Y poco más que añadir, que seguiremos compartiendo todas aquellas evoluciones, módulos, funcionalidades que vamos a ir trabajando en el marco de Urban Studio, que esto ha venido para quedarse, eso lo tenemos claro. Y nada, que os animamos a todos y todas que sigáis escuchando nuestro podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Adiós.